Hola, ¿qué tal, chavos? Aquí nuevamente saludándolos y ya sin tanto saludo, vámonos directamente al tema que nos corresponde hoy, que es la construcción de un circuito auxiliar que vamos a requerir para anexar al módulo electrónico que controla el módulo humidificador y el módulo de temperatura. Algunos se han de estar preguntando, ¿para qué carajos quiero un circuito electrónico si ya tengo el controlador que controla precisamente el módulo de humedad y el de temperatura? Y la respuesta es que es muy necesario. Ok, bueno, entonces empecemos primero dando una explicación del cómo funciona este módulo controlador electrónico, que es ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ok, el módulo en teoría se debería de conectar de la siguiente manera. Tenemos aquí el módulo que tiene de este lado, del lado izquierdo, tiene el display para controlar la temperatura y tiene algo que se llama relevador. El relevador es este cuadrito azul. Ese se le llama relevador. Tiene su foco indicador de que está en funcionamiento o no está en funcionamiento. O que es lo mismo que está cerrado el circuito para que pase energía o no está cerrado. Este lado lo vamos a identificar porque aquí a un costado tiene una C con la bolita de grados centígrados. Del otro extremo, que es del otro lado, es el área que controlará la humedad relativa de la incubadora. También cuenta con su relevador y su foco indicador. De hecho, sus focos indicadores, uno es rojo, del de la temperatura, y el otro es verde, que indica el de la humedad. ¿Cómo funciona? En teoría, se supone que se conecta a la corriente de 110, 127, corriente alterna, a la energía de la casa. Salen los dos cables. Uno se va directamente hacia la resistencia eléctrica que tenemos precisamente en el recipiente que tiene el ventilador y tiene agua. Tiene este codo. El otro polo irá a uno de los tornillitos que tiene el controlador del lado del controlador de humedad. Y del otro tornillito sacaremos otro cable, el cual irá también directamente a la resistencia eléctrica. De esa manera se cierra el circuito. Repito, corre así. Va aquí, llega y llega a la resistencia eléctrica. Va a uno de los tornillos del lado del controlador de humedad y sacamos otro cable que va precisamente al otro polo de la resistencia. Pues bien, se supone que cuando el sensor detecta una baja de humedad, lo que hace es cerrar el circuito eléctrico para que continúe su paso por aquí. Este va directo, el de aquí arriba, y el otro cierra el paso, se cierra y continúa, y entonces hace trabajar la resistencia eléctrica. En el caso de nuestro proyecto, ¿qué va a pasar si nada más usamos el controlador conectado a la energía eléctrica, a la red eléctrica, y que funcione la resistencia para que empiece a calentar y cree vapor de agua? Lo que va a suceder es que va a cerrar el circuito el sensor en cuanto detecte que no hay la debida humedad a la que está programado, y la resistencia empezará a calentar el agua. Esto creará vapor de agua que saldrá precisamente por el codo y hará humedad en el espacio que requerimos. El ventilador
aventará el aire y lo sacará por aquí, ya el aire con la humedad. En teoría parece que todo marcha bien, pero no es así. Lo que sucede que al momento en que el sensor detecta que ya se alcanzaron los niveles de humedad que requiere la incubadora, abrirá aquí el circuito, ya no permitiendo el paso, y la resistencia dejará de crear calor. Pero el agua quedará caliente. Y esto, aunque ya esté apagado, aunque ya no corra electricidad aquí, ya no caliente la resistencia, como quedó caliente el agua, esta seguirá produciendo humedad y el ventilador la seguirá sacando. ¿Y qué va a suceder? Que los niveles de humedad se van a disparar. Y eso, aunque el sensor ya se haya apagado, o digo, haya abierto el circuito para que ya no continúe, de todos modos seguirá produciendo humedad, y entonces la humedad se nos trepará hasta niveles de entre 80 y 90 por ciento de humedad relativa, y eso no es bueno para nuestra incubación. ¿Qué es lo que hace el relevador? ¿Cómo funciona? Aquí lo trato de representar de una manera muy simple. Aquí el relevador lo que hace, cuando esta línea llega al tornillito que le corresponde, que es esta, pasa la electricidad, pero no hace contacto con este lado, porque no está recibiendo la información del sensor, no le está diciendo ciérrate. En cuanto el sensor diga falta humedad, entonces lo que va a hacer contacto aquí y dejará pasar la energía de esta manera. En cuanto se alcancen los niveles, según el sensor, se volverá a regresar y ya no permitirá el paso de energía del flujo eléctrico. Pero insisto, como esto estará trabajando constantemente mientras esté cerrado este circuito, entonces la resistencia seguirá trabajando y seguirá produciendo humedad, y la única humedad que va a alcanzar a leer el sensor es la que le llega a él. Cuando se apague, cuando ya no permita el paso de corriente, de todos modos el agua quedará caliente y seguirá sacando la humedad, el vapor que produjo el calor de esta agua, y seguirá haciendo el ambiente más húmedo de lo que necesitamos. Y al estar caliente el agua también repercutirá en la temperatura que estamos tratando de manejar. Es por lo mismo por lo que vamos a tener que construir un circuito electrónico muy simple, que lo que va a hacer va a controlar precisamente la llegada de flujo eléctrico a la resistencia, para que su funcionamiento no sea constante, sea de manera intermitente. Ahorita les explico. Bueno, chavos, les explico cómo va a quedar el circuito. Relativamente es lo mismo. Una línea, la línea de toma corriente, una línea va directamente hasta la resistencia. La otra llega a uno de los tornillos del controlador y sale otro cable del otro tornillo, y he aquí donde vamos a conectar nuestro controlador, nuestro circuito electrónico, que es muy sencillo. Este circuito lo único que va a hacer, va a estar conectando y desconectando de manera rápida el paso del flujo de la corriente. Ya habíamos visto con anticipación que lo que hacía el módulo controlador era nada más cerrar y dejar pasar la electricidad constante. Pero aquí no. Aquí lo que va a suceder es que va a dejar pasar la energía constante, pero este circuito electrónico simple lo que va a hacer va a estar dejándola pasar, no dejándola pasar, dejándola pasar, no dejándola pasar, de manera rápida. De tal manera que la electricidad va a seguir continuando su camino, pero de manera intermitente. Entonces, ¿qué va a provocar?
que la resistencia no eleve su temperatura de manera rápida. La va a estar elevando a pasos, poco a poco, poquito a poquito. No va a dejar ni que se caliente ni tampoco que se enfríe. Y eso va a provocar que también caliente el agua en periodos cortos y ese poquito vapor de agua salga también de manera intermitente por el tubo de PVC empujado por el ventilador. De esa manera tenemos controlada nuestra humedad en la incubadora de manera más precisa sin que se nos eleve. Quedaría exacta la humedad que se programe en este módulo. Así fue como en el primer video, si no mal recuerdan, en el primer video de este tutorial, yo lo dije, vamos a tener este módulo, pero vamos a tener un circuito electrónico muy sencillo que está dentro de una cajita. De este depende precisamente el poder controlar de una manera muy precisa nuestro porcentaje de humedad relativa. Ahora les voy a explicar cómo construirlo. Ok, chavos, pues aquí tenemos el diagrama electrónico del circuito que vamos a usar como auxiliar del controlador electrónico. El circuito es este. Está conformado solamente por dos relevadores, que son estos, 1 y 2, una resistencia de 30 ohms, que es esta, un capacitor electrolítico, que es este, aquí dice C de capacitor, R de resistencia y un LED, que es este, de color blanco brillante. El costo de este circuito aproximadamente va a ser como de unos 70 pesos aproximadamente, cuando mucho. Ya que los relevadores, bueno, son los más caros, a lo mejor costarán unos 25, 20 pesos o 30 pesos cada uno, ¿no? Que sería como $1.50. Este capacitor, que pues ha de costar como unos 5 pesos, 8 pesos, y una resistencia que no pasa de 50 centavos mexicanos. Entonces, nada más consta de estos elementos. ¿De dónde vamos nosotros a alimentar el circuito? Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Los vamos a conectar de aquí mismo, de donde se alimenta el controlador electrónico, con la fuente que anteriormente ya habíamos mencionado y que nosotros ya modificamos, así como va nuestro proyecto. Esa fuente alimenta aquí, más o menos a esta altura, en medio. Y de ahí mismo conectaremos el positivo y el negativo de este pequeño circuito. Para la gente que no conoce de electrónica, no se preocupen porque pues realmente esto es como seguir tuberías de agua, o nada más simplemente sigan las líneas como vienen marcadas. Ya les expliqué que nada más usamos dos elementos, dos relevadores y un capacitor y una resistencia. ¿Cómo vamos a conectar estos? Aquí pongo el dibujo de un relevador, viéndolo de abajo hacia arriba. Aquí están sus terminales, sus puntas. De un extremo tenemos 3 puntas y del otro lado tenemos 2. Cuando lo tengan físicamente se van a dar cuenta. Entonces, si lo volteamos de cabeza, ahora sí que de panza para arriba, entonces la identificación de los puntos será al revés, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Ya cuando lo veamos de arriba hacia abajo con la panza para arriba, la punta 2A pasará a ser esta. La punta 1A pasará a ser esta. Y estos 3 también de igual manera se invierten, porque aquí es el 1,
el 1, la terminal 2 y el terminal 3. El terminal 3. Sí, ok. Entonces, conectaremos un cable negativo que llegue a la punta del terminal 3 del relevador. A esa misma terminal se le conectará el lado negativo del capacitor. ¿Cómo vamos a identificar el lado negativo del capacitor? Para identificar el lado negativo del capacitor, solo basta con mirar a un costado de una de sus patitas y notaremos que aquí en el mismo tubo habrá una banda con puros signos de menos, indicando que ese es el lado negativo del capacitor, y el otro no tiene nada, indicando que es el lado positivo del capacitor. La resistencia no tiene polaridad, la pueden poner como ustedes gusten. Y el LED sí tiene un lado positivo y un lado negativo, y lo podremos identificar como aquí al lado se está mostrando. Repito, del lado negativo llegará a la patita 3. En esa misma pata se conecta el lado negativo del capacitor. En la pata número 1 se conectará el lado positivo del capacitor. Con la fuente, con la polaridad negativa, con la, con la, poli, con la polaridad positiva de la fuente, alimentaremos la patita número 2 del relevador número 1. Estamos hablando del relevador número 1. Y en la patita número 1A saldrá otro cable que se conectará, aquí está la conexión, a la patita número 1 del relevador 1 y a la patita número 3 del relevador número 2. Y se conectará al lado positivo del LED. La otra patita del LED, que es el lado negativo, se conectará a la resistencia, que la resistencia se puede colocar como ustedes gusten, no tiene polaridad. Entonces le colocan en una patita de la resistencia y la otra la conectarán al lado negativo o a la polaridad negativa de la fuente. Este mismo lado, en esta misma polaridad, conectaremos la patita número 1 del relevador número 2. Repito, esto es como seguir nada más líneas. La línea roja que representa el lado positivo se conectará a la pata número 2 y hasta ahí. Ya no salta a ningún lugar. Estamos hablando de la polaridad positiva. Del lado de la pata número 1A se conectará la pata número 1 y la pata número 1 del relevador número 1 y la pata número 3 del relevador número 2 y la patita del LED del lado positivo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La otra patita del LED que sobra se conecta a la resistencia, a cualquiera de sus patas, y la pata sobrante se irá conectado a la polaridad negativa donde estamos alimentando. Esta misma línea sigue y también se conecta al relevador número 2 en su pata número 1, y si seguimos la línea se conecta a la pata número 3 del relevador número 1. Hasta ahí vamos bien con el diagrama o con las conexiones. Y de la pata número 2 del relevador número 2 y de la pata número 2A saldrán las líneas que son las que controlarán la electricidad que pase hacia la resistencia. Vuelvo a repetir, de aquí sale, llega el controlador cierra el circuito, deja pasar de manera constante la electricidad, y cuando llega aquí, este relevador empezará a funcionar como reloj y estará abriendo y cerrando
el circuito de tal manera que aquí va a dejar pasar la electricidad de manera intermitente, poco a poco. Y de esa misma manera también la resistencia empezará a calentar poco a poco el agua sin disparar su temperatura ni la humedad de la incubadora. Espero que hasta aquí se haya entendido bien la explicación del cómo se va a armar el circuito electrónico. A continuación se los voy a presentar físicamente cómo trabaja y cómo queda ya soldado. En estos momentos comenzó a trabajar el circuito. Voy a acercar el micrófono para que escuchen sus relevadores, cómo están trabajando, cómo se oye. Así se oye, como si fuera un relojito. Esa es la función precisamente, estar activando y desactivando de manera rápida el módulo controlador. ¿Para qué? Para que la resistencia eléctrica del módulo humidificador no eleve la temperatura de manera lineal y eso provoque que la temperatura de la incubadora se eleve y la humedad también. Esta es su función, desconectar y conectar rápido de manera intermitente el módulo humidificador. Aquí les muestro el funcionamiento también del circuito ya hecho, ya soldado. Y esta línea es la que va a ir conectada precisamente de una punta va a ir a la resistencia y de la otra va a venir de lo que es el controlador. Esta es la salida. Y acá, de este lado, estos dos cables son los que vienen de donde se alimenta el controlador. Ahí mismo se conectan estos dos, su lado positivo, su lado negativo. Aquí lo que está haciendo, está trabajando de manera intermitente. Por eso es que el foco indicador LED que está ahí está encendiendo y apagando, precisamente indicándonos cómo está haciendo el contacto de manera rápida. Aquí también se oye el sonido del relojito. Voy a hacer un tutorial enseñándoles cómo pueden soldar. Ustedes van a requerir una pasta térmica de estas, que es muy barata. Yo creo que unos 10 pesos, 15 pesos mexicanos. Un soldador como este. Hay soldadores desde 40 pesos, 30 pesos, hasta 100, 200, 500 pesos. Ya dependiendo ya la economía de cada quien. Si ustedes no se dedican concretamente a la electrónica, pues les va a servir de todos modos en la casa. Insisto, hay de 40, 50, 70 pesos. Y van a necesitar por lo menos 1 metro de soldadura de estaño. Esas también se las venden en las tiendas de electrónica. Pues bien, chavos, como pudimos ver, el circuito es muy necesario para el buen funcionamiento de nuestra incubadora. El controlador junto con el circuito van a lograr que tengamos unos niveles de humedad exactos. En caso contrario, usando solamente el módulo controlador, se nos van a disparar los niveles de humedad. El módulo controlador no tiene ningún problema para controlar la temperatura. Siempre el problema es para controlar la humedad. Y como pudimos ver, su construcción tampoco es difícil. Aparte de que esto nos va a servir para ampliar un poquito más nuestro conocimiento en otros aspectos que nos pueden ayudar, como es la electrónica. Y este circuito, por su simpleza, pues nos va a servir de mucho. Pues bien, chavos, espero que les haya servido la información que les acabo de dar. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema, con más información. Y por favor, les pido le den like, suscríbanse y recuerden, si yo puedo, tú puedes y todos podemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.